Hay una nación en la Biblia a la que Dios prometió destruir para siempre. No en esa generación, no en esa guerra, para siempre. Y lo más perturbador no es el juicio, es lo que lo causó. Imagina que alguien golpea tu puerta hoy. No viene a atacarte, viene a pedir entrar. Quiere pertenecer a tu familia, a tu fe, a tu Dios. Y tú le cierras la puerta en la cara. ¿Qué crees que siente esa persona? ¿Y qué crees que sienten sus hijos? ¿Y los hijos de sus hijos? Hay una mujer en la Biblia a quien esto le pasó exactamente. Se llamaba Timna. Era princesa. Tenía poder, linaje y algo más. Una búsqueda espiritual genuina. Quiso unirse al pueblo de Abraham, al pueblo de Dios, y fue rechazada. Ahora aquí viene la parte que nadie te contó. Ese rechazo no solo destruyó a una mujer, encendió un fuego que duró 1000 años. ¿Cómo es posible que el rechazo de una persona desencadene siglos de guerra? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Para entender quién fue Amalek, primero tenemos que conocer a su abuelo. Y este abuelo tuvo uno de los momentos más humanos y más trágicos de toda la Biblia. Se llamaba Esaú. Esaú era el primogénito, el heredero, el favorito de su padre Isaac. Pero un día, cansado, hambriento, al límite de sus fuerzas, tomó una decisión en segundos que cambió el destino de sus descendientes para siempre. Vendió su herencia por un plato de lentejas. No lo hizo por maldad. Lo hizo porque vivía completamente en el presente. El sufrimiento de hoy le importaba más que el legado de mañana. Y aquí está el ángulo que casi nadie analiza. Esaú no fue el villano. Fue el primero en una larga cadena de personas que dejaron que el dolor se convirtiera en identidad. Después vino el engaño, la bendición robada, el llanto amargo. Las Escrituras dicen literalmente que Esaú lloró con un clamor grande y muy amargo. Y en ese llanto nació algo que no moriría fácil, el rencor. Ahora conecta los puntos. Esaú tiene un hijo llamado Elifaz. Elifaz toma como concubina a Timna, la princesa rechazada. Y de esa unión, de esa mezcla de dos dolores, nace un niño. Su nombre, Amalek. Un niño criado con dos historias de derrota en la sangre. Dos voces que cada noche le susurraban lo mismo. Ellos nos quitaron todo. Ellos nos cerraron las puertas. Ellos son el enemigo. ¿Puedes imaginar crecer escuchando eso? Ahora saltamos siglos adelante. Israel acaba de salir de Egipto. 400 años de esclavitud. Familias destrozadas. Espaldas marcadas. Son libres por primera vez en generaciones. Pero están agotados, asustados y caminan por el desierto con niños pequeños, ancianos y enfermos. No son un ejército. Son una caravana de refugiados. Y entonces llegan los amalecitas. Pero no atacan al frente. No desafían a los guerreros. Atacan por la espalda. Buscan a los que quedaron rezagados, los cansados, los vulnerables, los que no podían defenderse. Esto no fue una estrategia de guerra, fue una declaración de carácter. Y aquí está el detalle teológico que lo cambia todo. Las Escrituras dicen que los amalecitas hicieron esto sin temer a Dios. No es que desconocieran a Dios, es que lo conocían y eligieron ignorarlo. Esa frase es la clave de todo el juicio que viene después. No es el ataque lo que selló su destino. Es el corazón detrás del ataque. Entonces Dios hizo algo que no encontrarás en ningún otro lugar de la Biblia. Puso su mano sobre su trono y juró: guerra contra Amalek, de generación en generación. Un juramento eterno, sobre el trono de Dios. ¿Por qué tan extremo? Quédate, porque la respuesta va más profundo de lo que imaginas. Aquí viene algo que la mayoría de la gente no nota. Entre ese juramento y el juicio final, pasaron 400 años. 400 años en los que Dios observó. 400 años en los que cada generación amalecita tuvo la oportunidad de cambiar. Y 400 años en los que cada generación eligió exactamente lo mismo. Durante el tiempo de los jueces, los amalecitas se aliaron con reyes enemigos y sometieron a Israel durante 18 años. Luego vinieron junto los madianitas y durante 7 años destruyeron cada cosecha. Las familias de Israel no podían salir a sus propios campos. Se escondían en cuevas de las montañas como animales. Y cuando parecía que había un respiro, volvían. Siempre volvían. Con los mismos métodos. Atacar cuando el enemigo está débil, quemar lo que costó años construir, llevarse a los que no pueden defenderse. No era improvisación. Era política.
Era una identidad nacional construida sobre el odio. Y ahora viene la pregunta que debería incomodarte. ¿Puede el odio heredado convertirse en una elección personal? Los amalecitas dirían que solo defendían su historia, que tenían razones, que la amargura de Esaú y el rechazo de Timna lo justificaban todo. ¿Les suena familiar esa lógica? Llegamos al momento en que Dios decide que es suficiente, y elige a un hombre para ejecutar el juicio final. Se llama Saúl, es el primer rey de Israel, alto, poderoso, ungido por Dios. En sus manos está la oportunidad de cerrar este capítulo para siempre. El mandato no podía ser más claro. Destruye a Amalek completamente. No dejes nada. Saúl lo intenta. Lanza una campaña masiva. Victoria tras victoria. Parece que lo va a lograr. Pero entonces hace algo que parece razonable. Deja vivo al rey de Amalek, un hombre llamado Agag, y permite que sus soldados guarden los mejores animales, los más valiosos, los que podían usarse como ofrenda a Dios. ¿No suena eso casi generoso? ¿Casi sabio? El profeta Samuel piensa diferente. Llega y le hace a Saúl una pregunta devastadora. ¿Qué es ese ruido de ovejas que oigo? Y entonces Saúl dice la frase que marca su caída para siempre. El pueblo las guardó para sacrificarlas a Dios. Observa lo que hace en esa frase. Llama sacrificio lo que en realidad es desobediencia. Culpa al pueblo de lo que él decidió. Y usa el nombre de Dios para justificar haber ignorado a Dios. Samuel le responde con una de las frases más poderosas de toda la Biblia. ¿Acaso se complace Dios más en los sacrificios que en la obediencia? Y luego dice algo que debería helarte la sangre. La rebelión es como la hechicería. La obstinación es como la idolatría. Saúl obedeció el 90%. Y ese 10% restante, ese rey vivo llamado Agag, ese pequeño detalle que parecía irrelevante, iba a amenazar la existencia de toda la nación judía 500 años después. ¿Cómo es posible que un error de un día tenga consecuencias 500 años después? Aquí es donde la historia se vuelve completamente extraordinaria. Salta contigo 500 años hacia adelante. Estamos en el Imperio Persa, el más poderoso del mundo conocido. El rey Asuero reina sobre 127 provincias. Y tiene un favorito. Un hombre que asciende tan rápido al poder que todos deben postrarse ante él. Su nombre es Amán el Agagita. Detente ahí. Agagita, de Agag, el mismo rey que Saúl no mató. 500 años después, un descendiente directo de ese hombre es el segundo ser humano más poderoso de la tierra. Si Saúl hubiera obedecido completamente, esa línea de sangre no existiría. Pero no lo hizo. Y ahora el odio de Amalek tiene un trono, una firma real y acceso al ejército más grande del mundo. Amán solo necesita un detonante. Y lo encuentra. Un hombre judío llamado Mardoqueo se niega a arrodillarse ante él. Un gesto, una negativa. Y Amán no decide castigar a ese hombre. Decide exterminar a todos los judíos de cada provincia del Imperio Persa. El odio amalecita no había cambiado ni una sola letra en 500 años. Siempre todos, nunca uno. La orden sale. El decreto está firmado. Un día fijado en el calendario. El 13 de Adar. 127 provincias con la misma instrucción. Matar a todos los judíos. Y aquí entra alguien que nadie esperaba. Una joven huérfana. Una judía. Una reina que nadie sabía que era judía. Su nombre, Esther. Y su primo Mardoqueo le envía un mensaje que lleva la pregunta más importante de toda la historia. ¿Y quién sabe si para un momento como este llegaste al reino? Esther podría haber callado. Acercarse al rey sin ser llamada era sentencia de muerte. Nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse sin invitación. Pero ella dijo algo que se convirtió en símbolo de valentía para siempre. Iré ante el rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que así sea. 3 días de ayuno, silencio, preparación, y luego entró. El plan que siguió fue brillante, paciente, preciso. Un banquete, una revelación en el momento exacto, y la exposición pública de Amán frente al rey. Este hombre, él ordenó matar a mi pueblo. Él me ordenó matar a mí. Amán fue ahorcado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Sus 10 hijos murieron ese día. El decreto fue revertido, y los judíos de todo el imperio sobrevivieron. El odio que nació en la tienda de Esaú, que creció en el rechazo de Timna, que sobrevivió 500 años gracias al error de Saúl,
Terminó colgado de su propio instrumento de muerte. Pero ahora viene lo que este relato te dice a ti directamente. Saúl conservó a Agag porque parecía demasiado valioso para eliminarlo, porque matarlo era incómodo, porque quizás podría serle útil después. ¿Tienes algo así en tu vida? Algo que Dios te ha dicho claramente que sueltes, pero que tú llamas sacrificio, o estrategia, o sabiduría, cuando en realidad es simplemente que no quieres obedecer completamente. Ese Agag tuyo no es inofensivo. Puede que hoy parezca pequeño, pero las consecuencias de la desobediencia parcial no las sientes siempre tú. A veces las sienten los que vienen después de ti. La historia de Amalek no es solo historia antigua. Es un espejo. El odio que no se confronta crece. La obediencia a medias no es obediencia. Y Dios no abandona su plan aunque tome 500 años en cumplirse. Esther no tenía por qué estar en ese palacio. Mardoqueo no tenía por qué ser el que no se arrodilló. Pero Dios los puso exactamente donde necesitaba que estuvieran. Y la pregunta que te dejo hoy no es histórica. Es personal. ¿Dónde te ha puesto Dios a ti? ¿Y para qué momento? Si esta historia te sacudió, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale like si llegaste hasta aquí, porque me ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Y suscríbete. Hasta la próxima.